Y nos quedamos en México, pues cerca de 400 personas trabajan para apagar un descomunal incendio forestal que comenzó en Oaxaca hace ya 7 días. Y es que las autoridades en Oaxaca, la Comisión Nacional Forestal reportó 4 incendios activos que podrían afectar zonas pobladas. Los detalles contigo, Oscar Rodríguez. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto ignífugo de la empresa Vidapir. Entre nuestros integrantes del equipo se encuentran Antonio Gutiérrez Concepción, Floriana Maya Nelly Guadalupe, García Montaño Ashley Yukari, Galindo Mariscal Dulce Janet, García Kerritzet, Morales Solórzano Víctor Manuel y Pérez Cebada Cristal Paulina. Empecemos con la introducción. En Oaxaca se habían reportado 10 incendios, de los cuales 6 aún se mantenían activos. Las áreas afectadas se debieron a 1.388.88 áreas. Ante estas áreas solamente hubieron 789 personas para combatir estos incendios. Pero ¿qué tan viable es que nuestro producto extintor de incendios a base del endocarpio de coco llegue a las áreas? En Oaxaca se habían reportado 10 incendios, de los cuales 6 aún permanecían activos. De estos incendios, 1.388.88 áreas quedaron muy afectadas. Ante esto, solamente hubieron 789 personas, las cuales se sirvieron de ayuda para combatir los incendios. Nuestra pregunta es, ¿qué tan viable es elaborar un extintor de incendios a base del endocarpio de coco? Nuestro extintor de incendios ignífugo está elaborado como principal ingrediente por el endocarpio de coco. El endocarpio de coco se trata de una parte dura y de color marrón que cubre el endosperma. Posee propiedades para aislar térmicamente, así como también acústicamente. Como segundo ingrediente es el bicarbonato de sodio, el cual tiene como propiedad reducir la concentración del oxígeno a través del dióxido de carbono, lo cual hace que el fuego deje de propagarse y por lo tanto sea más fácil apagarlo. Para este proyecto realizamos encuestas, de los cuales los objetivos es identificar la cantidad de incendios que han ocurrido en México, saber qué tan viable es nuestro producto a base de endocarpio de coco, saber si hay otro producto similar al de Vidapir y como último objetivo evaluar la consideración de los expertos al crear un extintor ecológico. Dentro de la metodología tenemos los métodos empleados, de los cuales utilizamos el método Design Thinking, la base de datos y la encuesta. Algunas de nuestras fuentes utilizadas fue la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y una de las encuestas en líneas creadas por la plataforma de Google Forms, de forma estructurada, de las cuales había 5 preguntas, 4 de forma de opción múltiple y una de forma abierta. Alguna de nuestra cronología fue el planteamiento de la problemática, planteamiento de las ideas para la resolución de la problemática, la investigación en una base de datos para saber qué nivel o qué tanto riesgo hay en la problemática. Enseguida tenemos la realización de una encuesta para saber la opinión de expertos, de los cuales 3 fueron profesores de la UTBCO y un experto en el uso de extintores convencionales. Enseguida tenemos la interpretación de los datos recolectados y por último nuestras conclusiones. En el apartado de resultados podemos encontrar que en el 2024 se detectaron 274 incendios, dando como resultado un total de 160.438 hectáreas afectadas. Ante las causas de dichos incendios se encuentran las causas desconocidas, las actividades agrícolas, las causas intencionales, la quema de basureros, las causas naturales, otras actividades productivas, las causas de cazadores, las causas de fumadores, los residuos de aprovechamiento forestal y las actividades pecuarias, así como también las fogatas. Saben que 141
Esto representa el 52% de los incendios en el estado de Oaxaca. 67 fueron por actividades agrícolas. Esto representa el 24% de estos incendios en Oaxaca. 19 son incendios intencionados, que representan el 7% de estos incendios. 15 por quema de basureros, que representa el 6%. Se tiene también el 14 por cuestiones naturales, que representan el 5%. 8 por otras actividades, que representan el 3%. 4 por cazadores, que representan el 1.45%, 2 por fumadores, que representan el 0.72%, 2 por residuos de aprovechamiento forestal, que representan el 0.72%, 1 por actividad pecuaria, que representa el 0.003%, y 1 por fogata, que representa el 0.003%. Aquí se puede observar la frecuencia absoluta de estos incendios forestales en el año 2024. Se tienen como primer lugar los incendios desconocidos, le siguen las actividades agrícolas y como tercer lugar se tienen las actividades intencionales. En la gráfica del pastel podemos observar el porcentaje de los incendios desconocidos, de las actividades agrícolas y la actividad intencional, que son las primeras 3 causas de incendios forestales. Para la representación de las gráficas, seguimos sobre todo la tabla de datos que se encuentra en este momento. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de incendios forestales fueron provocadas por razones desconocidas, siendo que esto representa un 51.45%. De ahí le siguen, como ya antes mencionadas, las actividades pecuarias y las fogatas, que son las causas de incendio más bajas, con un porcentaje de 0.36%. Asimismo, hubo un total de 94.228 combatientes que se clasifican en las siguientes organizaciones: el sector privado social, la CONAFOR, la Federación, la organización estatal, la organización municipal y, por supuesto, la CONAM. En la siguiente gráfica se puede observar que el sector privado registró un total de 64.414 combatientes, siguiéndole el sector de CONAFOR con 10.579 combatientes, así como también el sector federal con un total de 6.568 combatientes. En la gráfica de pastel se pueden observar estos 3 principales sectores, de los cuales el que abarca más porcentaje de combatientes se encuentra en el sector privado social. Volvemos a encontrar la tabla en la cual nos basamos para las gráficas tanto de barra como de pastel. Y por lo tanto podemos determinar que la mayoría de combatientes fueron por el sector privado social, así como también por la CONAFOR, mientras que los que menos registraron combatientes fueron la CONAM con el 2.23% y también el sector municipal con el 4.41%. Recopilación y análisis de datos. Para determinar la viabilidad de crear un extintor a base de endocalco de coco, nos dimos a la tarea de realizar encuestas que fueran dirigidas a personas especialistas en el área. Asimismo, se realizó una pregunta abierta en donde los especialistas nos dieron sus recomendaciones para mejorar el producto. Para nuestra encuesta tenemos como primera pregunta es la de ¿conoces algún extintor de incendios forestales ecológico? Dentro de nuestras opciones están sí, no estoy seguro y no. Para nuestra siguiente pregunta tenemos ¿qué tan viable sería un extintor de incendios forestales a base de polvo de coco? Como nuestras opciones tenemos muy viable, neutro y nada viable. Para nuestra tercera pregunta tenemos en cuanto a la repercusión del medio ambiente, ¿cómo considerarías un extintor de incendios forestales ecológico? Nuestras opciones fueron una opción muy buena, no es irrelevante y no lo creo pertinente. Como pregunta número 4 tenemos, ¿usted recomendaría comprar un extintor de incendios forestales hecho a base de polvo de coco? Para nuestras opciones tenemos sí, definitivamente, no estoy seguro y no. Y como última pregunta tenemos, ¿qué nos recomendarías para mejorar el producto? A continuación tenemos nuestra interpretación de datos, dentro de los cuales se mostrarán los resultados obtenidos de cada pregunta y
y se representarán en las siguientes gráficas. Como figura número 1 tenemos a la pregunta número 1, la de ¿conoces algún extintor de incendios forestales ecológico? Donde podemos notar que el 100% de las personas encuestadas no conocen extintores de incendios forestales, dándonos una oportunidad para ser pioneros en el mercado de los extintores ecológicos. Aquí tenemos la gráfica de la frecuencia absoluta, de la cual la variable con más resultados fue la de no estoy seguro, y también lo tenemos en gráfica de pastel, donde el porcentaje del 100% es no estoy seguro. A continuación tenemos nuestra tabla de frecuencia, donde nuestras clases están sí, no estoy seguro, no, frecuencia absoluta dando un total de 4, frecuencia relativa dando un total de 1, porcentaje 100% y frecuencia acumulada es de 4. Aquí podemos ver nuestra gráfica que representa la frecuencia acumulada. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué tan viable sería un extintor de incendios forestales a base de polvo de coco? En este siguiente gráfico podemos observar qué tan viable es para los especialistas crear un extintor a base de coco. El 75% de los encuestados no le es viable ni muy viable, por lo que se considera neutro, y el 25% de los encuestados les parece muy viable. Como podemos ver en nuestra gráfica de frecuencia absoluta, el 75% de nuestros encuestados se mantiene neutral, mientras que el 25% muy viable. Asimismo, también podemos ver en nuestra gráfica de pastel, donde el 25% se mantiene viable y el 75% neutro. En esta tabla de frecuencia se muestra la clase muy viable con un 25%, neutro con el 75% y nada viable con un 0%, lo que acumula el total del 100%, siendo su frecuencia acumulada la siguiente, en donde una persona responde que es muy viable y el resto de las personas se mantienen en neutro. Entre la figura 3 podemos observar la tercera pregunta, la cual fue, en cuanto a la repercusión en el medio ambiente, ¿cómo considerarías un extintor de incendios forestales ecológico? Se tuvieron 3 respuestas. Una opción buena, me es irrelevante, no lo creo pertinente. La mayoría de los encuestados, o más bien dicho, todos los encuestados contestaron que es una opción buena. De esta manera, en este gráfico podemos notar que el 100% de las personas consideran una opción buena el crear un extintor de incendios forestales ecológico. Entre las gráficas podemos encontrar la frecuencia absoluta con la gráfica de barras, la cual muestra a las 4 personas las cuales mencionan que es una opción muy viable el crear un extintor de incendios ecológico. También se tiene la opción de la gráfica de pastel, en la cual muestra el 100% de estos resultados. Tenemos también la tabla de frecuencia acumulada, en la cual se puede observar que la mayoría pues contestan que es realmente una opción muy buena, así como también podemos observar la gráfica de frecuencia acumulada, en la cual pues siguiendo en la tendencia de la gráfica, las 4 personas dicen que es una opción favorable. Como figura número 4 tenemos la siguiente pregunta, que sería la de ¿usted recomendaría comprar un extintor para incendios forestales hecho a base de polvo de coco? Dentro de este gráfico podemos observar que el 75% de las personas que fueron encuestadas se obtuvo un resultado de que definitivamente sí lo recomendarían, mientras que el otro 25% no está muy seguro de poder recomendar el producto. Aquí tenemos la gráfica de nuestra frecuencia absoluta, donde podemos ver que el mayor número de respuestas se va a la clase de sí, definitivamente. Aquí también tenemos el gráfico de pastel con el porcentaje del 75% de sí, definitivamente, y el 25% de no estoy seguro. Como por último tenemos la tabla de frecuencias. Aquí tenemos nuestras clases, nuestra frecuencia absoluta dando un total de 4, nuestra frecuencia relativa dando un total de 1, el porcentaje de 100% y nuestra frecuencia absoluta de 4. Aquí podemos ver una representación de nuestra frecuencia acumulada de acuerdo a esta gráfica. Como última pregunta tenemos, ¿qué nos recomendarías para mejorar el producto? Como respuesta número 1 tenemos hacer pruebas
respuesta número 3, primero necesitamos conocer el producto, y respuesta número 4, pensar en el contenedor y almacenamiento. Para la última pregunta que fue abierta se registraron las siguientes respuestas. En 2 de las respuestas representa el 50% de total de respuestas, donde coincidieron en el aspecto de que para mejorar el producto necesitamos hacer las pruebas necesarias para tener la seguridad de que el producto realmente cumpla con su función, en este caso extinguir el fuego. La otra respuesta obtenida representa el 25% de las respuestas, que dice que para antes recomendar un producto es necesario conocerlo. Y finalmente la última respuesta, que representa el 25% de las respuestas, nos recomiendan pensar en el contenido y el nacimiento del producto. Como conclusión podemos observar, sobre todo con la introducción, la base de resultados obtenidos de las investigaciones. De esta manera determinamos que un gran porcentaje de los incendios ocurridos en el 2024 fueron en el estado de Oaxaca, especialmente fueron desconocidos. En cuanto a los combatientes de estos incendios forestales, el análisis dio como resultado que la mayoría de combatientes fueron parte del sector privado. Esto quiere decir que fue el 68.31%, mientras que la CONAFOR fue con un 11%. La empresa Vidapin ha tomado como conclusión que nos vamos a enfocar no solamente en el sector privado social, que es la principal fuente de incendios, sino que también nos vamos a enfocar también en el sector de la CONAFOR, pues a pesar de que tiene un bajo porcentaje de incendios y de personas combatientes de estos incendios, la mayoría de áreas afectadas son forestales. Como el producto se enfocará en el área forestal, nosotros como empresa Vidapin haremos llegar este producto tanto al sector privado como al sector de la CONAFOR. De esta manera determinamos que nuestro sector principal se enfocará sobre todo en las empresas privadas, así como también en la CONAFOR, por la gran participación de la extinción de incendios. En cuanto a la viabilidad, la encuesta nos dice que la empresa tiene que aplicar una estrategia para generar el interés y la necesidad de compra hacia un producto. Aún así, los encuestados creen que sí es necesario crear una opción ecológica debido a las repercusiones de los extintores actuales que dejan a la naturaleza. Como nuestra empresa aún es una empresa creciente, debemos tomar en cuenta que el producto en acción puede tener resultados favorables. Para lograr obtener la recomendación de los expertos, como empresa creciente debemos demostrar la demostración del producto en acción para lograr obtener la recomendación de los expertos. De esta manera podemos recibir sugerencias de parte de ellos, así como también se puede hacer un análisis para estar seguros sobre todo de los resultados del producto. Como empresa podemos realizar demostraciones sobre cómo trabaja el producto y realizar los respectivos estudios del impacto en la naturaleza. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.